Buenas tardes a todos. En unos minutitos ya arrancamos con la clase. ¿Me escuchan, no? Sí, profe, buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. Genial, gracias. Bueno, ahí están viendo se ve la pantalla, ¿no? La presentación. Sí, sí. Sí, profe, sí se ve bien. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a arrancar con la clase de hoy, que es sobre el análisis externo de la organización. Recuerden que, hoy vamos a ver análisis externo y al final FODA. Recuerden que el martes vamos a ver lo que sería la primera parte de esta clase, que es cadena de valor. Perdón, dame un segundito. Bueno. Entonces, como mencionaba, lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar un poco del entorno, lo que es el entorno de la organización. Vamos a ver cuáles son las 4 fuerzas del entorno, que son estas de acá. Y por último vamos a hablar un poco de la matriz FODA. Y esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, si nosotros hablamos, ya mencionamos que el objeto de estudio es la organización. Si hablamos del entorno de la organización, ¿de quiénes les parece que estamos hablando? ¿Quiénes están en el entorno de la organización? Los directivos, los empleados. Esos en realidad están, en cierta forma sí son entorno, pero están dentro de la organización. ¿Sería la sociedad? El entorno es lo que está, claro, como dice Pedro, la sociedad, los clientes, que bueno, en la sociedad sería los miembros de la organización, como los directores, los empleados, también son parte de la sociedad. Son parte del entorno también, porque son parte de la sociedad. Contexto sería sinónimo de entorno, Nicolás. Por eso pregunto, ¿quiénes les parecen que son parte del entorno? Mencionaron clientes, que está bien, la sociedad, que está bien. ¿Qué más? El gobierno también, profe. El gobierno también, exacto. Competidores. Muy bien, competidores también, los proveedores. Los stakeholders. El mercado. ¿Puede ser? Ahí dijeron stakeholders, ahora voy con eso. ¿Y qué más? El mercado. Dentro del mercado estarían los clientes, digamos, pero sí. Y los stakeholders, digamos, todos estos que mencionamos son stakeholders de la organización. Y, o sea, todo lo que mencionaron, eso es el entorno, digamos, ¿no? La sociedad, el gobierno, los competidores, los proveedores, los clientes, son todos stakeholders de la organización. ¿Y por qué es importante el entorno? Porque es importante entender quién es nuestro entorno, o sea, para la organización, cuál es el entorno que rodea a la organización. Hace tiempo atrás
bueno, calculo que todos reconocemos esta marca, ¿no? Manaos, que es la marca de gaseosas acá en Argentina. Con Manaos había pasado algo similar a lo que estoy por mostrar acá. En la época del COVID, o sea, en 2021, 20 ya creo, 2020, 2021. No sé si se acuerdan, el COVID está conocido como coronavirus, ¿no? Y fíjense el impacto que tuvo eso en su momento para la marca Corona, la marca de cerveza Corona. Esta es una noticia de esa época. Coronavirus en México, dejan de vender y producir la cerveza Corona. El grupo Modelo, que es la dueña de Corona, o en ese momento era la dueña, anunció que deja de producir cerveza temporalmente. En su portafolio está la conocida marca de cerveza que exporta a 180 países. La empresa donará 300.000 geles antibacteriales. ¿Por qué hacer esto? Por un lado, bueno, explica, estamos en el proceso de bajar la producción en nuestras plantas al mínimo necesario para no tener efectos irreversibles para su continuación en el futuro, dijo la firma, propiedad del mayor fabricante mundial que es AB InBev. Y el motivo de esto, fíjense que fue la reconocida marca había tenido sus contratiempos en los Estados Unidos al comienzo de la pandemia, en los Estados Unidos, cuando se relacionaba su nombre con el virus y se hacían búsquedas en internet con los términos virus de la cerveza Corona. Los estadounidenses, bueno, un poco ignorantes, pero fíjense como el virus se llamaba de esa forma, esos consumidores o esos clientes dentro de Estados Unidos hicieron esa asociación, que bueno, en realidad no tenía nada que ver, pero tuvo un impacto negativo en la marca, ¿no? Pero fíjense que es un impacto tal que está diciendo que por un lado deja de producir temporalmente, o sea, baja al mínimo la producción, como dice acá, o sea, por un tiempo bajó al mínimo la producción. Eso implica muchas veces suspensiones, ¿no? Para los empleados o jornadas reducidas. Y también, bueno, terminó donando 300.000 geles antibacteriales como para cambiar esta imagen. Eso es, digamos, la importancia que puede tener o el peso que puede tener el entorno sobre la organización, que obviamente no es culpa de Corona, de la marca Corona, pero es como para que entiendan el impacto que puede tener el entorno sobre la organización. Alguien hace un tiempo ya, ¿alguien se acuerda de lo que pasó con Cristiano Ronaldo, el jugador de fútbol, y en una conferencia de prensa donde tenía una botella de Coca-Cola enfrente? Creo que usé el mismo ejemplo el año pasado, pero... Sí, bajaron mucho las ventas de Coca-Cola porque tenía una Coca-Cola enfrente en una entrevista y la separó y dijo que es más saludable el agua y eso hizo que bajen mucho las ventas de Coca-Cola. Sí, en realidad no bajaron las ventas. Esperen, No, las acciones creo que eran. Claro, lo que fue... Vieron ahí lo que hizo, ¿no? Se agarra las Coca-Colas, la saca de pantalla, de la cámara. Bueno, y ese gesto durante 10 segundos hizo que las acciones de Coca-Cola bajaron ese día o el día siguiente, que habrán bajado porcentualmente 2 puntos, ¿no? O sea, valían, no sé, 50 y bajaron 2 puntos, no sé, valían 49 como y algo, 48 como y algo, y eso se representó en una pérdida de millones de dólares solamente por ese gesto de Cristiano Ronaldo. Después con el tiempo obviamente se recuperaron, pero afectó de esa forma
a Coca-Cola un simple gesto de Ronaldo, como vieron, que fueron 10 segundos. Esto es el peso que puede tener el entorno dentro de la organización y por eso es parte de nuestro análisis. Por eso es parte del análisis externo de la organización. Entonces, ¿qué es el entorno? Bueno, es un espacio de diseño y nos tiene que servir o nos tiene que dar el contexto para poder idear o adaptar un negocio. Pero por otro lado, o sea, lo que dice esta frase es básicamente tenemos que considerar el entorno donde estamos. Pero por otro lado tampoco tiene que limitar ni predefinir cómo va a ser nuestro negocio. Pero sí tenemos que considerarlo para que influya en la forma de cómo vamos a diseñar nuestro negocio y qué toma de decisiones vamos a hacer. En el caso anterior que vimos recién, esta influencia de Corona se ve que para limpiar su imagen, la empresa donará 300.000 geles antibacteriales. No, eso es adaptarse al entorno. Y el entorno tiene estas 4 fuerzas que son las que vamos a ver hoy en clase, que son las del entorno, fuerzas del entorno, de la industria, tendencias clave y fuerzas macroeconómicas. Cada una de estas fuerzas tienen distintas subfuerzas que vamos a ver todas hoy en clase. Cuando vamos a arrancar por fuerzas del mercado, si no me recuerdo mal, que tienes estas 5 subfuerzas y estamos analizando el mercado dentro del entorno. Después vamos a pasar a fuerzas de la industria, que es el análisis competitivo, o sea, entender contra quiénes competimos. Después vamos a pasar a tendencias clave, que nos da un ámbito de previsión, o sea, de prever lo que puede suceder en el futuro, buscar prever lo que va a suceder en el futuro. Y por último, como la fuerza macroeconómica, que tiene que ver con todo lo macroeconómico que sucede en el entorno de la organización. Esto ya tiene que ver con decisiones político-económicas de un país, de una región, etc. Así que vamos a arrancar con fuerzas del mercado. Sí. Y lo que vamos a hacer a lo largo de la clase, vuelvo un segundito atrás, vamos a hablar un poco de cada una de las subfuerzas y nos vamos a parar en alguna empresa en particular para hacer un análisis si esa subfuerza impacta de forma positiva o negativa en cada organización que usamos como ejemplo. Entonces, para hablar de fuerza de mercados, vamos a hablar de Coca-Cola y de Carrefour. Y la primera subfuerza son cuestiones de mercado. Es cualquier tipo de aspecto que impulsa o que puede transformar el mercado. Por ejemplo, ¿qué cosas del mercado les parece que pueden afectar a Coca-Cola o a Carrefour? Cualquier ejemplo que se les ocurra para cualquiera de las dos. Costos de mercadería que necesitan para producir o para vender. Sí, pero eso está en otra fuerza, en realidad. Porque acá, cuando hablamos de mercado, tiene que ver con a quienes les vendemos, ¿no? En el caso de ambas empresas, Coca-Cola y Carrefour, es público el consumo masivo, ¿no? Somos todos nosotros como consumidores finales. Entonces, ¿qué cosas que sucedan en el mercado? Por ejemplo, yendo a la situación hoy de Argentina, estas cuestiones de mercado, ¿en qué pueden repercutir en una empresa como Carrefour? La situación económica actual de Argentina. Los productos, el valor de los productos. Generalmente los supermercados tienen precios mucho más elevados o capaz que se sabe que ponen alguna promoción bancaria y te aumentan el precio cuando vos sabés que vas a poner el mercado de barrio y siempre tiene el mismo precio, por ejemplo, no sé. Claro, eso de hecho sí es una cuestión de mercado que resurge ahora, desde diciembre, enero, donde hoy en día tal vez la forma de consumir de nuestra, más que hacer grandes compras mensuales, buscamos o hacemos compras tal vez diarias, ¿no? O más frecuentes en un almacén, un mercado de barrio, los famosos chinos, donde los precios suelen ser menores que en un supermercado. Sobre todo, bueno, en rubros en particular, como más que nada verdulería o tal vez a veces en carnicería, hay bastante diferencia
Entonces, en lugar, el mercado, como está en una situación económica mala hoy en día en Argentina, el mercado busca otra forma de comprar, ¿no? Que se adecue al bolsillo. Y también, ¿qué pasa con los supermercados que suelen ofrecer una gran variedad de productos, ¿no? De absolutamente de todo. Y estas cuestiones de mercado, en este ejemplo, por el contexto económico actual de Argentina, hace que tal vez los productos que sean de menor necesidad hoy en día no se consuman tanto. Y en un almacén, en un mercado de barrio, ese tipo de productos que se encuentran en Carrefour no están. Entonces esa cuestión de mercado... Sí. Lo que pasa es que también, digamos, hablando específicamente de Argentina, el consumo bajó bastante con esto que hacer referencias a las compras mensuales, digamos, a las compras más diarias. Quizás también lo que implementaron es el tema de la virtualidad en el sentido de envíos y eso, porque también eso también es algo que juega en contra. Sí, también es otra cosa que podríamos atacar de las cuestiones de mercado, que es algo que... ¿Por qué juegan contra lo virtual? Eso ahí no entendí, Sabrina. Lo de la compra virtual, digo. No, digamos que los mercados grandes también, digamos, hablando del mercado en sí, como que también, digamos, al poner, por ejemplo, Coto tiene los envíos a domicilio, qué sé yo, por el tema del tiempo que uno también se tiene que tomar para ir al mercado a hacer una compra mensual y demás. Como que también el mercado se tuvo que ayornar a eso. Eso antes, años atrás, no existía tanto. No sé está bien. Sí, eso es algo positivo, digamos, o sea, el mercado, digamos, hoy en día, tal vez en situaciones mejores, o incluso cuando compramos en super, muchas veces una opción es ya comprar online. ¿No? Es como que recorremos virtualmente el mercado, podemos hacer una compra online y justo ahí a mí me llegó Coto virtual. Profe, Sí. a lo que vos mencionabas, lo del tema de los productos. Por ejemplo, yo que vivo acá en provincia, hay muchos productos que no hay. Y algunas veces son sí de primera necesidad y uno tiene que ir a comprar a algún supermercado o comprar online como vos hiciste. Y el tema de los precios también, por ejemplo, no siempre igual acá en los almacenes está más barato. Es más, en algunas veces uno tiene que ir a comprar a algún supermercado para conseguir promociones bancarias, que no sé, lo querés comprar en 3 cuotas, el almacén de acá no te acepta cuotas, por ejemplo. Y hay escasez de productos, ¿no? Lo necesario y justo. Sí, por lo general, a nivel precio, por lo general el supermercado siempre está un poco más caro. Lo que tiene hoy en día, es verdad que algunos días, casi todos los días con distintos bancos tienen promociones bancarias. Hoy los viernes creo que, no sé si en Coto y en otros más, con Mercado Pago, con Modo estaba los jueves o viernes. O mañana es Mercado Pago, no me acuerdo, pero hay Modo y Mercado Pago ofrecen descuentos que en realidad son descuentos que hacen bancarios. El negocio ahí está, lo que es el banco o los bancos o Mercado Pago tratando de acostumbrar, digamos, a los usuarios a pagar con billeteras virtuales. Obvio, no es solo una cuestión de mercado, está bien lo que mencionaron y son cosas a favor de los mercados. Por ejemplo, es verdad lo que dijiste, las cuotas o las promociones bancarias son cuestiones que el mercado se transforma y que quiere. También tenemos por un lado mencioné yo la situación económica argentina. Por otro lado, eso también altera entonces la forma de comprar, que en vez de ser una gran compra mensual, solemos hacer compras más chicas. En el almacén, en el mercado, caminar un poco más, etcétera. Ir a la carnicería, verdulería. Pero por otro lado, también, siendo 2024, muchas veces nos resulta muy cómodo poder desde nuestras casas hacer la compra, no perdemos tiempo en ir hasta allá, en estacionar o en ir en bondi, volver en un remis, lo que sea. Está el envío online, que muchas veces tiene un precio, en algunos casos bonificado, en otros un precio
bajo versus lo que hoy en día uno puede gastar en un súper. Entonces, todas esas cosas entrarían en cuestiones de mercado que, bueno, después de evaluar todas, analizamos, ok, ¿dónde estamos parados acá? ¿Estas cuestiones de mercado son algo positivo o negativo para nosotros? ¿Es una oportunidad o una amenaza? Acuérdense que en la clase pasada hablamos que a partir de las fuerzas del entorno, de analizar el entorno, vamos a encontrar oportunidades y amenazas. Y las distintas subfuerzas que estamos viendo es una forma de clasificar distintas cuestiones que entran en cada una de las fuerzas. Sí, alguien iba a abrir el micro. Matías, sí. Creo que también fuerzas del mercado podría ser el hecho de que las marcas también capaz se guíen por la clase social, por así decirlo. Por ejemplo, vos vas a la Alta Avellaneda y no vas a encontrar capaz marcas más caras como las que puedes encontrar en Unicenter, por ejemplo, o en esos shoppings con capaz más caros, o que puede ir gente con mayor poder adquisitivo. Profe. Sí, que esperen, si no, antes le contesto a Matías. No llegué a ver quién abrió el mic, pero ¿es por esto o era otra cosa? No, es por esto, el llamado cliente ideal. Claro, esas son cosas que uno analiza. Justo hablar que Matías habló del Alto Avellaneda. Si yo acá estuviera evaluando, podría evaluar dos cosas. El Alto Avellaneda en realidad es el grupo IRSA. No sé si saben, pero IRSA es un grupo que tiene la gran mayoría de los grandes shoppings de Argentina. El Alto Avellaneda, el Alto Palermo, el DOT, el Arco, Distrito Arcos, el Unicenter también, me parece. Tiene casi todos. Y dentro de esas cuestiones de mercado, y también incluso se puede analizar desde otra tendencia que más adelante la vamos a ver, en macroeconómicas, los locales que vaya a tener en un shopping de Avellaneda, o de Palermo, o en Martínez, o en Pilar, posiblemente cambien, considerando el poder adquisitivo que hay alrededor de esa región. Sí, eso para un shopping podría evaluarse y definiría que, sabiendo qué tipo de mercado tengo, qué tipo de mercado potencial podría yo llegar, bueno, voy a poner o no ciertos tipos de locales. Como segundo ítem son los segmentos de mercado, que acá también, bueno, pueden entrar un poco en lo que están mencionan. Y los segmentos de mercado básicamente son estos, ¿qué segmentos del mercado son los que consumen mis productos? La segmentación se puede hacer de distintas formas, se puede hacer segmentación por rango de edad, segmentación por clases, las clases sociales, segmentación por tipo de clientes, minorista, mayorista. Hay muchas segmentaciones distintas, cada empresa va a usar, cada organización va a usar las que le correspondan, digamos, al producto o servicio que yo ofrezco. En tercer lugar, necesidades y demandas. Recuerden que siempre acá estamos viendo el mercado y el contexto. Entonces, en un contexto, volviendo a Argentina, en la situación económica. Por ejemplo, ¿es muy alta la necesidad de los consumidores de comprar Coca-Cola? No, porque la Coca-Cola sería un lujo más que una necesidad, me parece a mí. Totalmente. Depende de las preferencias, profe. ¿Qué preferencias? Y hay mucha gente que no dejó de consumir Coca-Cola. Pero no es una necesidad. Pero si ¿cómo que no? Y no, podés vivir sin Coca-Cola. Claro, pero seguir comprando es una preferencia y es una necesidad al final. En realidad es un bien de lujo, porque hay mucha gente que prefiere pero que no tiene para poder comprarlo. Entonces antes de comprarse una coca, se compran un paquete de arroz para comer. Yo creo, profe, por ejemplo, que habría que ver el gusto y preferencia de cada uno, porque si yo quiero resignar, por ejemplo, que no es el caso, pero de comprar lapiceras para comprar coca, si es mi gusto y preferencia, yo compro coca y no compro lapiceras, por ejemplo.
Está perfecto, no está mal, digamos, pero eso no convierte a Coca en una necesidad. Una necesidad tomar ¿No agua. vendría a ser la necesidad de cada uno? Claro, O sea, tomar una. O sea, si yo no quiero consumir agua, por ejemplo, mi gusto y preferencia vendría a ser distinto al de otro. Pero no es una necesidad eso. Claro, no es una necesidad. No está mal igual. ¿Quién definiría la necesidad? La define cada uno. No la necesidad de vida, por ejemplo. Es lo que pienso yo, ¿no? No sé si estará bien. No, creo que habla más de cosas más inelásticas o elásticas, en donde uno puede decir, con la coca, ¿qué prefiero hacer? ¿Me compro un paquete de arroz para comer o me compro una coca para tomar? Y sí, más me tira a la comida que a la bebida. Es que eso lo transforma en una necesidad. Igual entiendo el punto de Valentín y no está mal. Muchas veces todos, en menor o mayor medida, hacemos o compramos o consumimos cosas que en realidad no son una necesidad, pero lo hacemos por gusto. Una necesidad en sí no es. Una necesidad no es. Si yo voy a evaluar, estoy evaluando, ¿no? Acuérdense que también hacemos segmentación por mercado, hay muchas fuerzas que van entrando en juego, ¿no? Pero si yo evalúo mi público consumidor final, o sea, cuántas cocas voy a vender en un supermercado, va a bajar la cantidad en mejores épocas porque no es un bien de necesidad. No lo necesito para vivir, eso es una necesidad. Pero, profe, discúlpele, pero la necesidad, por ejemplo, la ropa es un bien necesario porque la gente se necesita vestir, pero no es lo mismo comprarse una campera Levi's que comprarse una campera cualquiera que sea la misma, por ejemplo, la misma pero con otra marca. ¿No vendría a ser también si yo considero que es una necesidad la Coca-Cola, la cambio por otra marca, pero sigue siendo una necesidad para mí? Sacando el tema económico, hablo yo. Porque si la economía, si todos quisiéramos, consumiríamos lo mejor de lo mejor, si no fuese por el ítem de la economía. Es que, sí, hubiera recursos limitados, sí. Perdón, Rubén, ¿querías decir algo? Sí, que entiendo que perdón, Rubén, se te escucha muy bajito. ¿Te acercás al micrófono? No te llegó a escuchar directamente. Ahí te muteaste, por las dudas. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí mejor. Bueno, te estaba comentando que yo entiendo que vos estás hablando como algo como necesidad, como algo biológico, desde el punto de vista biológico, porque, por ejemplo, cuando estaban hablando recién de la ropa, no es algo necesario, porque si vos estás en una tribu en el medio de una isla, que no conocés lo que es la ropa, no es una necesidad para ellos la ropa, viven desnudos, porque no conocen lo que es la ropa, pero sin embargo van a necesitar agua, van a necesitar aire. Profe, una pregunta. ¿Vos hablás en un mercado competitivo o algo exclusivo? Porque las necesidades en un mercado competitivo es justamente porque hay competencia, entonces ahí ya depende la necesidad de cada persona, como decía el compañero, creo yo. No estamos hablando de necesidades en términos económicos, estamos hablando de necesidad como un concepto general. Pero por eso no llega a la segunda parte también, que las fuerzas no se miran de forma aislada, ¿no? Tengo que evaluar un conjunto de cosas para determinar, por ejemplo, si las necesidades y demandas actuales son una oportunidad o una amenaza. Hoy, por el contexto general y analizando una parte del segmento de Coca-Cola, que eso es lo que le decía hace un rato, que somos nosotros como el consumo masivo me refiero, la necesidad hoy es un producto que no es necesario para la subsistencia, como si lo es la ropa, como si lo es en ciertos casos, como si lo que es la alimentación, como si lo es pagar un alquiler, como si lo es pagar los servicios, ¿no? O sea, hasta hoy tal vez necesidad puede ser tener internet, o sea, para poder pagar el plan del celu. Entonces, ¿yo puedo reemplazar ese producto? Sí. O sea, si yo me quedan 10 pesos y tengo que elegir entre comerme 1.000 pesos, porque con 10 pesos no hacemos nada, pero con 1.000 pesos comprar un paquete, me quedan solo 1.000 pesos, y tengo que darle de comer a 2 hijos, 3 hijos, y
tengo 1.000 pesos, no voy a ir por una coca, voy a ir por un paquete de arroz. O sea, desde ese lugar lo estamos viendo, pero ahí estamos analizando el consumo masivo. Y eso no quita que obviamente hay una gran parte de la población que seguimos consumiendo coca. Yo creo que estamos viendo el consumo masivo desde la perspectiva de lo que está viviendo hoy nuestro país, me parece. Porque capaz que vas a otro país y en otro país no están las necesidades que hay hoy, o no está el hambre que está hoy. Entonces, bueno, obviamente una persona se compra la coca cuando quiere, pero hoy, viéndolo desde la perspectiva argentina, está por ese lado, me parece a mí. Claro, por eso, o sea, como ejemplo planteé, pongamos el contexto de Argentina hoy, ¿no? Porque si nosotros hiciéramos el mismo análisis dentro de un año, ojalá que con ustedes no, así no es que recursaron, sino que aprueban, pero capaz dentro de un año hago la misma clase y hacen respuestas. Lo que estamos analizando hoy no va a ser lo mismo que el año que viene. Como seguramente no, como no lo fue la primera o segunda vez que di esta clase. Era otro el contexto. Eran otras las necesidades y demandas. Las necesidades, si bien lo que hay que entender acá es que en el caso de Coca-Cola no es un producto, no hay necesidad para hacerlo. Eso no quita que sea consumido. Son cosas distintas. Pero yo tengo que generar estrategia. Lo que voy con esto es tengo que generar estrategias. Yo tengo que entender la necesidad en mi segmento de mercado, en mi mercado, de ese producto, si es alto o baja, si puede ser fácilmente reemplazable o no, que lo vamos a ver más adelante, para poder tomar eso que puede ser una amenaza, si es una amenaza, poder mitigarla, si es una oportunidad, aprovecharla. Consulta, profe, hablando desde, digamos, de las perspectivas de mercado, que es lo que estamos viendo. Entonces, por eso en algunos mercados existen, por ejemplo, a veces que ponen los precios cuidado, eso lo hacen sobre los productos de primera necesidad, por ejemplo, a veces. Sí, eso tiene que ver más con otra fuerza más adelante, pero con lo que acabas de mencionar, por ejemplo, Coca-Cola estuvo bajo precios cuidados, no sé si está ahora, bueno, no sé si sigue existiendo precios cuidados, pero Coca-Cola estuvo puesto como precios cuidados, porque acá entra un poco un juego, lo que mencionaba Valentín, por ejemplo, hace un rato, que si bien no es un producto de necesito sí o sí, justo Argentina, no sé si hoy en día, pero es el top 3 de países consumidores de Coca-Cola en el mundo. El Fernet también, como dice que él, sí. Ahora iba a ir un poquito de eso. No necesariamente el Fernet. Pero, podría ser la yerba, ¿no, profe? Y la yerba en Argentina, por ejemplo, sí, porque encima también te engaña el estómago. La yerba es casi un producto. Es un producto muy consumido también. No sé si. Bueno, no sé, dudo, capaz sí podría ser considerado. Porque mucha gente consume mate en Argentina. Claro, es como muy corta la línea entre un producto de necesidad y un producto muy demandado. Capaz la Coca-Cola, como dijiste vos, es el top 3 de... O sea, Argentina es el top 3 con mayores consumidores de Coca-Cola, que llega a ser como un bien demasiado demandado, pero que puede llegar a confundirse como un bien de necesidad. En otros países capaz hay algún otro bien o algún otro producto que genere esa misma fuerza. Por ejemplo, también pienso en los cigarrillos. La gente no va a dejar de consumir cigarrillos porque gran parte de los que fuman pueden llegar a ser adictos a eso, y eso genera también una fuerza de consumo de esa persona. Y capaz no llegan, capaz antes, no sé, se fumaban un atado por día y bueno, por dificultades económicas bajan su consumo, y eso va a afectar sí o sí a la empresa, a los productores, porque baja el consumo, bajan las ganancias, va a tender a bajar la producción también. Sí, justo con los cigarrillos es un tema complicado porque muchas veces incluso capaz no bajo el consumo, bajo la comida u otras cosas por la adicción. Ya hay una adicción, ¿no? Atrás de justo de ese tipo de productos. O sea, está bueno el ejemplo que mencionás, pero no sé si todo el mundo ante el aumento de precios baja la cantidad de cigarrillos en lugar de baja eso en lugar de comprar comida o
o comprar más o menos comida. La adicción es un tema aparte. Disculpe, Sí. en ese caso, por ejemplo, la preferencia del fumador no bajaría, o sea, no resignaría, por ejemplo, el alimento, sino que cambiaría de marca y si quiere consumir, por ejemplo, 1 o 2 atados por día, que sería una barbaridad igual, cambiaría de marca a una marca de menor valor o menor calidad para alcanzar o cubrir su necesidad en ese caso. Sin resignar el tema alimento, por ejemplo. O sea, hay distintas formas de llegar a satisfacer la necesidad sin tocar la necesidad básica, por ejemplo. Sí, pues igual estamos hablando ya de una adicción. Ahí no, ahí hay otro trasfondo. Sí, pero en el caso de la amplio, yerba sería lo mismo, porque si a mí me gusta la yerba, compro yerba más barata, por así decirlo. Si pongo como ítem el tema económico, si es una dificultad acceder al producto final de mayor calidad. Ojo, claro, no es que el cigarrillo, o sea, la yerba no sé si llega al nivel de un cigarrillo, o sea, yo creo que una persona que le guste demasiado el mate o el tereré o algo, creo que va a poder tener un poco más fuerza de voluntad de resignar un poco la marca de una yerba que una persona que fuma, el resignar el cigarrillo. O si no, utilizando el ejemplo de la Coca-Cola, que es lo mismo. Por ejemplo, irse a Manaos, consumir, antes en vez de consumir 3 Coca-Colas, por el hecho de solo ser una gaseosa en la comida, por ejemplo, cambia a Manaos o Pepsi y no resigna su necesidad de consumir 3 gaseosas por día y cambia de marca por el tema económico y accede a un producto más barato. Sí, igual creo que en el tema de la Coca-Cola se estaba hablando más de la marca que de bienes sustitutos, en este caso, más baratos. Creo que se estaba hablando más de la empresa en sí, Coca-Cola, que de la gaseosa cola. Sí, o sea, yendo al punto de antes, igual no deja de ser un bien que no es estrictamente necesario. No quita que lo consumamos, no quita que se consuma, incluso que se pueda consumir incluso en un mal contexto económico, pero es algo a considerar. No, de hecho, Coca-Cola en Argentina, no sé qué tanto en Latinoamérica, así que hablo en Argentina, es dueño de muchas marcas, porque entiende que de muchas segundas marcas. Bueno, de hecho, Manaus, no sé si yo en algún momento yo la compró Coca-Cola o no. Pero Coca-Cola, de Coca-Cola Company en Argentina, tiene varias marcas, segundas marcas, ¿no? Porque entiende justamente que esas necesidades no siempre alcanzan para comprar Coca-Cola, entonces la gente puede ir a una segunda marca. Entendiendo que es un bien que se prefiere, porque en Argentina al menos culturalmente tenemos muy incorporado tomar gaseosas, lo dice esto que les comentaba hace un rato, que somos, en realidad éramos top 1 en un momento. Imagínense, de todo el mundo, Argentina es top 1 o fue top 1 hasta hace unos años de consumir Coca-Cola. Pero estas necesidades también, y es a lo que hablaba antes de los segmentos, también puede cambiar si yo si empiezo a analizar otros segmentos que son, por ejemplo, soy una distribuidora de Coca-Cola, todos los bares. No, los bares necesitan tener Coca-Cola y van a comprar probablemente más o menos las mismas cantidades, porque como mencionaba hace un rato, por ejemplo, Ezequiel, bueno, el Fernet acá culturalmente se prepara con Coca. Son un montón de cosas que se analizan en la fuerza del entorno y pueden variar mucho a lo largo de un corto plazo de tiempo, y que tiene que ver por un montón de circunstancias, no solo por el contexto económico. Pero en esta subfuerza lo que es importante es entender desde mi empresa cuáles son las necesidades y demandas que tiene el mercado con respecto a mi producto. A partir de yo entender eso, me va a ayudar a generar distintas oportunidades que, de vuelta, aprovechen oportunidades o mitigan amenazas. Ese es siempre el objetivo cuando analizamos el entorno. Ver si algo es una oportunidad o una amenaza y hacer una estrategia para aprovecharlo o reducir el riesgo de que pase esa amenaza. Profe, cuando, por ejemplo, Coca-Cola
analiza si es una amenaza que baje el consumo, a pesar de que seamos un país en donde, por ejemplo, se consume, somos top 3. ¿Cómo se da cuenta Coca-Cola que es una amenaza eso? Si a pesar de la situación económica la gente sigue consumiendo Coca-Cola. Con datos, con estadísticas. O sea, Coca-Cola seguro sabe, o sea, ve su número de ventas, evalúa la evolución y ahí va determinando eso. Listo. Es un tema de... En ese tipo de cosas puede tener datos duros, números, pues tiene que ver con cuánto vende por mes. No cuánto vende por día, por mes, por semana, lo que sea. Entonces ahí va viendo una evaluación que sacará sus conclusiones de por qué puede estar pasando esto. Otra cosa que podría hacer, por ejemplo, sería, no sé, porque la gente empezó a tomar más Pepsi. Ya no hablamos del contexto económico, empezó a tomar más Pepsi porque sí. De hecho, en Estados Unidos creo que Pepsi está arriba que Coca-Cola. Profe, pero por ejemplo, si en la pandemia, que era un hecho que pasó, ¿no? Y decís, bueno, Coca-Cola no es una necesidad porque a pesar de que encima está todo cerrado, la gente no dejó de consumir. Obviamente sí que dejaron personas, pero otras personas no. ¿Pero qué tiene que ver la pandemia? No, que a pesar de que los indicadores seguramente daban que no era un momento bueno para seguir produciendo, en realidad seguían vendiendo o no cerraron, por así decirlo, no sé. No, en realidad no puedo afirmar ni negar eso, pues en realidad no lo sé. Porque por un lado es la pandemia, pero al principio hubo un impacto negativo económico, pero el gobierno, ¿cómo se llamó? Los IFE se llamaban. Creo, no sé, el gobierno, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pagaban parte de los sueldos para la gente que trabajaba en ciertas empresas. Pero por otro lado tenías a la gente todo el día en la casa. Capaz antes cuando estabas en la oficina tomabas todo el día agua filtrada de la oficina o agua mineral o el café de la oficina y capaz cuando estás todo el día en tu casa tomas más coca. No lo sé, digo, no lo puedo ni afirmar ni negar porque no estudié eso y cómo fueron los hábitos de consumo en la pandemia. Pero son múltiples y los factores que hay que analizar en cada una de las fuerzas. Sí, son un montón y este tipo de análisis no se hacen en 2 días. Llevan realmente mucho tiempo para hacer un análisis que sirva de algo, que nos dé datos reales, que nos ayuden a tomar decisiones en el futuro. Bueno, y acá la próxima subfuerza, justo es un poco, lo mencionaba hace un rato, son los costos de cambio. Y esto tiene que ver con lo que está relacionado con que el cliente, mi cliente, mi consumidor, se cambie la competencia. Esto tiene que ver con pasar de Coca a Pepsi, o como mencionaba hace un rato, bueno, ante un mal contexto económico, me quiero dar el gustito de tomar una gaseosa, pero la Coca está cara, bueno, me compro una Manaus, por ejemplo. Entonces yo tengo que entender, desde Coca-Cola o desde Carrefour, cuál es el costo del cambio de mis clientes hacia otro producto. En Argentina, a nivel general, el cliente considera, saquemos si quieren un rato del contexto económico y vamos a hablar de que estamos en un buen contexto económico. El costo de cambio para el cliente sería alto pasarse a Manaos porque es bastante la diferencia de sabor. Entonces, si puedo pagarlo, voy a seguir manteniendo Coca. O todavía más, ahora sí, yendo también al ejemplo que mencionó Ezequiel del Fernet, el costo de cambio para un bar, imagínense que Coca-Cola sube el precio y Pepsi mantiene un precio X, y Coca-Cola aumenta sus precios un 10% más, no sé, un 20% más. Si parte de mi segmento de mercado son los bares no van a comprar Pepsi, van a seguir con Coca-Cola. ¿Por qué? O sea, el costo de cambio para el bar, a ver si me siguen con este ejemplo, el costo de cambio para un bar, o sea, que sería el mercado, una de las partes del mercado de Coca-Cola, ¿no? El costo de mercado de ese bar de cambiar de Coca-Cola a Pepsi es muy alto. ¿Por qué? Porque en el bar muchas veces la Coca-Cola se usa para tomar el Fernet y culturalmente es Fernet con Coca, no es Fernet con Pepsi. En líneas generales, si hay alguien acá que toma Fernet con Pepsi, no jugamos a nadie y todas tus variantes están bien. Pero digo, en líneas generales es esa. Entonces, para el cliente, el bar como cliente tiene un costo de cambio alto. Dejar de
comprar Coca-Cola para pasarse a Pepsi. Entonces, eso para Coca-Cola es una oportunidad. Lo que es negativo para el cliente es una oportunidad para Coca-Cola. ¿Se entiende? El concepto de costo de cambio. Yo analizo el costo de cambio para mi cliente, para mi mercado. Ahí se meten las elasticidades, ¿no? De los productos, profe. O sea, en el caso del bar, por ejemplo, con Coca-Cola y Pepsi. Sí, totalmente. No vamos, para que el resto nos desasuste, no vamos a ver conceptos de micro acá, pero sí, lo que decís está bien, Ezequiel. Conceptos de microeconomía. Y por último, dentro de la fuerza de mercados analizamos cuál es nuestra capacidad generadora de ingresos, o en otras palabras, la fijación de precios. Coca-Cola es... Bueno, antes de ir a Coca-Cola, ¿qué les parece con Carrefour? ¿Cuál es su capacidad de fijar precios? ¿Es alta o baja? Alta, profe. ¿Por qué? Y por la logística que tiene, por el tamaño de la empresa que es, aparte también al ser grande, quizá es una empresa que paga o no sé, la FIP va y directamente le cobra los impuestos a ese porque es una empresa más grande y sabe que lo tiene que pagar, no sé. Son varias las cuestiones. Profe, en este caso no sería baja, depende del país, ¿no? Pero siento que en el contexto de Argentina con la inflación no podría fijar precios durante mucho tiempo por lo que va pasando en el país. Olvídate de la inflación un segundo. Ah, bueno. Saca esa parte y comenta qué te parece. En realidad Carrefour es un gran, no es que es un gran monopolio, pero está dentro de las pocas empresas, hablando de supermercados así como estos, que manejan mucho el mercado, así que se podría decir que sí tiene alta fijación de precios, porque muchos se van a fijar en ellos para ver qué precio poner, amén de que ellos también compran, entiendo yo, al precio mucho más bajo por los volúmenes que manejan. Esa última parte sí está bien, pero en realidad los supermercados no tienen una alta fuerza o posibilidad de fijar precios. ¿Por qué? Acuérdense que, bueno, ahora justo la que viene vamos a hablar de competidores, pero si estamos hablando de Carrefour, tenemos competidores de Carrefour hoy en día, incluso en el contexto de Argentina, tenés Changomás, Macro, Vital, Coto, Jumbo, Disco, cualquier almacén, por cómo cambian los consumos del mercado, ¿no? Cualquier supermercado chino, cualquier otro después supermercado tal vez más regionales. Día, profe. Gracias, sí, me he olvidado de Día. Tenemos un montón de competidores. Pero además, ¿qué pasa? ¿Qué pasa además con esos competidores? Que en todos, obviamente hay diferencias. En algunos vamos a encontrar ciertos productos que en otros no. Pero en líneas generales, en todos vamos a encontrar el mismo producto. O sea, fideos Don Vicente va a haber en Coto, Macro, Día, etcétera. Va a estar en todos. Entonces, si yo quiero ponerle un precio más alto, si esa fijación de precios, si yo quiero lograr una fijación de precios, precio más alto, no voy a poder. Porque tengo múltiples competidores que ofrecen el mismo producto. Entonces ahí nosotros, en líneas generales, el consumidor va a ir por precio más bajo. Digo en líneas generales porque... O directamente a los mayoristas, como hace mucha gente. Que hoy en día, por ejemplo, claro, que eso es por eso mencioné a Macro y tal, hoy en día hace un tiempo ya se suele también poder ir a mayoristas para comprar un precio más bajo. Entonces los supermercados no tienen una gran capacidad de fijación de precios, porque los productos por sí que tienen no son exclusivos. Distinto sería el caso de Coca-Cola. Pero, profe, sí. Por ejemplo, Carrefour y Día, yo veo que ellos tienen productos propios. ¿Por qué es eso? Es una variable porque, por ejemplo, yo consumo en Carrefour, bueno, Carrefour Express, pero es lo mismo, y tienen muchos productos de su marca propia, digamos. Sí,
En realidad, por lo general, eso no tiene que ver con la fijación de precios. Esos son productos que ellos ofrecen, que por lo general son segundas marcas, de hecho, ¿no? Que están buenísimos algunos. Por ejemplo, Día tenía cada marca propia que estaba muy buena. De hecho, en realidad, esos productos en realidad suelen ser elaborados por una empresa X que después le ponen la etiqueta de Carrefour, la etiqueta de Día, la etiqueta de Ciudad. Ay, ¿cómo era? La de Coto creo que es Ciudad. No me acuerdo el nombre, pero suelen ser empresas que no es que Coto produce, Carrefour produce, Día produce. Hay empresas X que producen esos bienes y después cada empresa le pone su marca. Y eso en realidad surge como alternativa a comprar las primeras marcas. O sea, como alternativa porque es más barato. Pero hablando por eso hablo de la generalidad del producto en un supermercado, como ofrecen todo lo mismo, de vuelta, hay diferencias y cada uno tiene sus productos. Y hay productos que que en Disco se consiguen y en otros no, o en Jumbo, que Disco y Jumbo son supermercados tal vez orientados a un poder adquisitivo un poquito más alto. Pero en líneas generales todos ofrecen los mismos productos. En cambio, Coca-Cola no. Coca-Cola además, como les contaba hace un rato, tiene muchas segundas marcas que ha comprado incluso. Y eso hace que su fijación de precios sea mayor. Esto muchas veces también tiene que ver, yendo un poquito a micro, con el concepto de monopolios, ¿no? Sacamos un segundo a Coca-Cola y Carrefour. Imagínense el poder de fijación de precios que tiene de Sur o Edenor. Es total, prácticamente, porque es la única empresa en el AMBA que ofrecen los servicios de energía. Muchas veces esta capacidad de generar ingresos tiene que ver con una posición monopólica o oligopólica de una empresa en ese mercado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, alguna otra. Nos llevó bastante. Bueno, buen debate igual, pero nos llevó bastante tiempo fuerza de mercado. ¿Les queda alguna pregunta, alguna duda sobre alguna de las subfuerzas? Bueno, avanzamos. Y antes de avanzar, aclaración también para el parcial. Si nosotros le llegamos a preguntar, describa alguna de las fuerzas del entorno de tal empresa, le vamos a estar preguntando sobre todas las subfuerzas que hay. A menos que les aclaremos, cuéntenos sobre la subfuerza cuestión de mercado dentro de fuerza de mercado. O les podemos plantear, díganos, mencione 2 de la fuerza de la industria para esta empresa. Eso ténganlo en cuenta para que no se confundan en el parcial. Y para que no se queden cortos o para que no escriban de más también. Bueno, pasamos a la segunda fuerza del entorno, que es fuerza de la industria. En este caso nos vamos a pasar en iPhone. iPhone o Apple. Y la primera que vamos a hablar es sobre los competidores. O sea, entender quiénes son mis competidores actualmente en el mercado. Hoy para iPhone son Motorola, Samsung. ¿Por qué son competidores? Y antes de seguir, porque el otro concepto es nuevos jugadores. Tiburones. Nuevos jugadores, o sea, también se los conoce como tiburones. Son competidores que aparecen en el mercado, en esa industria en la que estamos. Acá no estamos parando solamente hablando de los celulares, por eso puse iPhone en esta partecita. Son nuevos competidores que aparecen y que en el largo plazo podrían llegar a tomarse como competidores. O sea, un competidor, en otras palabras, un competidor, para mí, como organización, es alguien que come una porción parecida de la torta, de esa torta del mercado. Bueno, y el nuevo jugador todavía está comiendo poquito. Pero es muy importante entender esto para poder saber o para poder tratar de tomar alguna estrategia, ¿no? Un caso, por ejemplo, y esto también es importante y que tiene que ver un poco con algo que hablamos en la clase pasada. Si nosotros habláramos, por ejemplo,
a ver si a alguno es medio le gustan los videojuegos. ¿Quiénes son los competidores de Sony y PlayStation? Nintendo. No, Microsoft, Xbox. Hay varios gamers, bien. Bueno. Ok, para los que no son mucho del mundo videojuegos, bueno, igualmente calculo que Sony y PlayStation, al menos Sony lo conocen, PlayStation es una consola de videojuegos que ya está hace muchos años. Después hoy en día está Nintendo, que también es una empresa con muchos años en la industria. Y la más nueva, de hecho, no es la empresa nueva, pero es la Xbox, que es la consola de Microsoft, que Microsoft seguramente todos la conocen. Microsoft, de esas tres, Microsoft es la más nueva en la industria y en algún momento fue un nuevo jugador. Ni siquiera llegó a ser nuevo jugador, llegó a ser competidor, pero llegó a ser competidor a partir de vender su primer producto, lo que fue la primera Xbox, a un precio más bajo de lo que le costaba producirla. ¿Tienen una idea del por qué? ¿Se imaginan por qué? Quizás fuera una pérdida. ¿Repite la pregunta? Sí. Xbox, que habrá salido hace 20 años ya, más o menos, un poquito más tal vez. No, más o menos 20 años. Un poquito más tal vez. Pero Xbox fue la primera consola de Microsoft, la Xbox One. En el momento que salió, Nintendo ya tenía muchos años en la industria, Sony tenía menos años en la industria, pero sin embargo ya estaba muy consolidada, y en ese entonces Microsoft se metió en la industria de videojuegos, consolas particularmente, con Xbox. Xbox salía, el costo de venta de Xbox era, vamos a hacer de cuenta, no me acuerdo el monto, $300. Pero el costo de producirla era $400 y salió al mercado así. ¿Por qué les parece que Xbox tomó esa estrategia? Esa era la pregunta. Quizás una forma de generar cosas de conocimiento, reconocimiento del mercado y poder posicionarse y que la gente la empiece a conocer más. Bien, ¿y Nicolás? Yo iba a decir que quizás fuera una pérdida como una manera de introducirse al mercado. ¿Alguien? Sí. Puede ser también una forma de mostrar que los precios de los otros bienes están muy elevados, no sé, para mostrar algo también. No, pero sin embargo sí después a largo plazo tuvo un impacto con el precio de la próxima generación de consola. O sea, no en ese momento, pero sí de hecho tuvo impacto. Porque terminó aumentando. ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo esto? Sí, Brian. Yo iba a decir que es introducirse en el mercado y después, el primer año ir a pérdida, contablemente también te sirve. Claro, para hacerlo, igual, o sea, sí está bien lo que mencionaron. Para hacerlo, obviamente tiene que tener una espalda muy grande esa empresa muchas veces. Que en este caso la espalda era Microsoft. Que para ese entonces Bill Gates, el dueño de Microsoft, era el millonario número 1 del mundo. Obviamente tenía la espalda para poder hacerlo, pero el motivo también de esto es que estaba entrando en un contexto donde ese público estaba muy familiarizado con esas únicas dos empresas, en realidad hay una tercera, pero bueno, no importa, que ofrecían productos. Entonces, la forma de tratar de enganchar un nuevo público o sacarle parte de la torta a Sony y a Nintendo era a través de ofrecer un precio casi un 50% menos, creo que estaba, que el resto. Entonces, y esto estamos hablando de que estamos de cientos de millones de dólares de pérdidas que pudo soportar Microsoft por la espalda que tiene, pero todo porque entendió el entorno en el que estaba, de que si sacaba un precio igual a sus competidores, capaz fracasaba o capaz le iba a costar muchísimos años más meterse en ese mercado, porque el mercado ya había elegido a estas otras dos, a Sony y a Nintendo. Claro, Profe, una pregunta. Sí, perdón. No, dale, Matías, y después a Ezequiel.
Sí, capaz Xbox en sí podía vender sus consolas a un precio competitivo, pero por la posición de esa misma empresa no era competitiva en el mercado justamente por el poco reconocimiento que tenía la empresa ante, obviamente, Sony y Nintendo. Sí, sí, totalmente. Sí, Ezequiel. Una pregunta, profe. Y cuando ingresa, por ejemplo, Microsoft con la Nintendo, perdón, con la consola, Xbox, sí. con la Xbox, perdón. Ingresa con ese precio y las personas, el mercado no lo percibe como un producto, no sé, malo, de mala calidad por estar tan bajo en el precio. ¿Cómo lo recupera? ¿Cómo se recupera de esa mala vista, por así decirlo? Como, no sé, podría ser Manados, un ejemplo. Bien, no, pero en ese caso el tema es que la espalda de eso era Microsoft, que detrás de esa consola estaba Microsoft, que en ese entonces era la empresa número 1 en tecnología. Y entonces eso es muy... no lo hace todo el mundo o es muy difícil de hacerlo. Sí, tal cual, es muy difícil porque ir a pérdida intencionalmente es una apuesta muy arriesgada y muchas veces necesitas tener una billetera atrás que pueda aguantar eso. En el caso de Microsoft la tenía. Por esto mismo fue que se ubicó directamente como un competidor y no como un tiburón, por la entrada que tuvo y la espalda que tenía de Microsoft, ¿no? Porque un tiburón en realidad es el que se empieza a ser conocido de a poquito. Yo no terminé de entender ese concepto. Claro, por ejemplo, años atrás, acá en Nuevos Jugadores yo ponía Huawei, porque cuando hice esta presentación, más estaba en HTC, que HTC ahora murió, creo, o no, murió, creo que no, pero se quedó como nuevo jugador tal vez. Estaban Huawei y Xiaomi, y hoy Huawei y Xiaomi son competidores, porque lograron con el tiempo llegar a ser realmente competidores de iPhone. iPhone no puede ignorar la capacidad, ni iPhone, ni Motorola, ni Samsung, no pueden ignorar al nivel que llegaron hoy esos productos, porque si no, después en esa competencia se quedan atrás, la gente se va a terminar yendo todavía más a esos productos. Huawei creo hace unos años, imagínense que cuando, ya como 10 años, como un poquito menos, pero cuando ya puse por primera vez en la slide a Huawei, recién salía, acá no la conocía, recién se me estaba empezando a vender. Y hace unos años atrás, Huawei ya estaba tercera en top ventas de celulares. Profe, entonces podríamos decir que los tiburones son como potenciales competidores. Claro. Están comiendo pedacitos de la torta, están intentando comer la torta. Okay. Están entrando en la industria, intentando comer, sí, ya va Ezequiel, intentando comer parte de la torta, recién ahora está comiendo un poquitito, o le pasan el dedo y comen un poquito de crema. Pero tenemos que saber que existen, ver qué hacen, porque el día de mañana capaz nos pueden quitar una porción. Profe, Huawei estuvo en segundo puesto y por eso también un poco las restricciones de Estados Unidos. Bueno, sí, también. Para que no se expanda, porque era un posible competidor hasta pasarlo, porque en un momento se dieron más ventas que lo que era iPhone. Sí, incluso se lo llegó a aparentar, digamos, con iPhone, como que eran mejores, han llegado a decir. Sí, de hecho, o sea, no, si son mejores o no, sí, no sé, son muy buenos, sí, como Samsung también eran muy buenos, pero hasta un momento donde sí, se amenazó, o incluso creo que en algún momento llegó a haber un bloqueo comercial entre Estados Unidos y China por esto. Pero bueno, el problema ahí es que China produce también los iPhone y casi todos los celulares. Bueno, pasamos al siguiente subfuerza, que son los productos y servicios sustitutos. O sea, yo tengo que entender. Imagínense, le damos iPhone, ¿no? El producto iPhone. Y yo voy a estar analizando productos y servicios sustitutos. Incluso los que vengan de otros mercados, otras industrias. iPhone como producto que sustituya a otros, digamos. Esto es una ventaja, una oportunidad, lo ven como una oportunidad o como una amenaza. ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir? Sí.
pensemos en el producto de lo que es un celular hoy, ¿no? Un iPhone o incluso cualquier otro celular. Y piensen en productos y servicios que sean sustitutos a lo que hoy ustedes tienen en la mano en el celular. Esto, hoy en día, para el celular, ¿no? El celular como producto. Se los hago en otras palabras. ¿Es más fácil reemplazar el celular o es más fácil reemplazar todo lo que haga el celular? O sea, que el celular reemplace a todos otros productos que yo podría usar en lugar de usar el celular. Depende del sustituto que sea, profe. Por ejemplo, a ver. No sé, Coca-Cola, el sustituto es Pepsi, por ejemplo. Entonces, pero acá estamos hablando de celulares. No, pero hablando del celular, yo creo que sería muy difícil reemplazarlo, porque hoy en día la gente hace todo. Tiene la agenda de los teléfonos, la agenda diaria de lo que va a hacer, usa la calculadora para las cuentas, las notas, los mensajes para comunicarse, los mails, todo lo haces con el celular. Sí, ¿alguien más? ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? No, y hoy para las empresas no creo que sea una amenaza. Creo que es más una oportunidad de innovación, de sacar nuevos productos al mercado. Bien, ¿algo más que se les ocurra? Yo ahí veo la foto de la tablet y la compu, por ejemplo, y yo diría que esos dos, por ejemplo, son sustitutos, porque vos podés, no sé, para tomar apuntes en la facu, por ejemplo, te compras una compu, te compras una tablet y vas a tomar notas igual. Debe haber preferencias para alguno o el otro, pero los podés sustituir, digamos. depende de la tecnología también, profe. Si le llega a pasar, no sé, a iPhone como le pasó a BlackBerry, no sé, por ejemplo. Quizá viene un celular que innova más o tiene otra tecnología que no lo creo, pero bueno, es una posible. Sí, pero acá en líneas generales, o sea, el concepto de esto o el ejemplo de esto, si bien está puesta, sí, las tablets, capaz en algunas cosas todavía, no puede superar una tablet o una computadora, todavía. Como decía hace rato una de las compañeras, se reemplaza un montón de cosas, es sustituto un montón de cosas, de agendas, reproductor de música, reproductor de video, en ciertas formas reemplaza con cosas, reemplaza una computadora, reemplaza consolas de videojuegos, porque se pueden jugar juegos en los celulares, reemplaza la cámara de fotos, reemplaza las calculadoras, reemplaza las agendas, reemplaza un correo, reemplaza No, y un montón aparte de el cosas. tamaño que tiene, porque vos una computadora necesitas llevarlo en una mochila, una tablet también, vos el celular te lo metés en el bolsillo. Sí, totalmente. Por eso cuando yo acá analizo esto en su momento, cuando se analizó, es una gran ventaja, ¿no? para el iPhone, para cualquier celular en realidad. O sea, porque estás reemplazando un montón de otros productos que los tenés al alcance de la mano. O sea, por ejemplo, hoy en día, ¿alguien me dice por qué se compraría un reloj? Para seguir una moda, quizás. Exacto. Y está perfecto, ¿no? Que el que tiene reloj es buenísimo. Y el que está acostumbrado a usarlo para ver la hora también. El reloj hoy es un accesorio de moda. Antes era, más bien, se acercaba más a una necesidad porque lo necesitaba para saber qué hora era. Ahora, hoy en día, es un producto, incluso a veces de estatus, ¿no? Hasta de nicho, dependiendo del tipo de reloj. No estamos ni siquiera hablando de Rolex u otras marcas similares. Pero hoy en día es más bien un accesorio de moda más que la necesidad real de ver la hora. ¿Por qué? Porque si saco el celular, aprieto un botón y ya veo la hora. Esa transformación, bueno, se da en esa industria del reloj. Pero acá entonces, en este ítem, los celulares tuvieron una oportunidad muy grande, ¿no? Que si yo me parara esto, analizarlo como empresa Casio, cuando estoy parado acá, bueno, me tiemblan un poco las patas, a ver qué hago. Y esto es una amenaza para mí. Bueno, como siguiente ítem es entender los proveedores y otros actores de la cadena de valor, que bueno, la cadena de valor la vemos en la clase que viene. Y esto se refiere acá está puesto Google como ejemplo, porque en su momento, bueno, hoy en día
salvo el que tenga iPhone, todos sus celulares tienen Android, que Android es el sistema operativo de Google. Pero, ¿cómo surgió esto? Bueno, Google en su momento, hace años atrás, no todos los celulares tienen Android. Algunos celulares, algunas marcas tienen Android. Lo que hizo Google en su momento fue comprar Motorola, porque en el momento en que Motorola era el número 1, o también estaba en el top 3, no, creo que era el número 1 de ventas de celulares. ¿Y qué hizo? En todos los celulares Motorola les puso Android. Después la vendió Motorola. ¿Pero por qué hizo esto? Bueno, porque quería que la costumbre sea que todos los celulares tuvieran Android. Entonces, Google era un proveedor de Motorola en ese momento, pero un proveedor tan poderoso que llegó a comprarlo. Entonces tengo que tener en cuenta cuál es cualquier actor de mi cadena de valor, como ser los proveedores, el impacto que pueden tener. Y por último, tenemos que tener en cuenta los inversores. No estamos hablando solamente de los inversores de quien pone plata en la empresa, digamos, de los accionistas, sino acá hablamos de inversores como cualquier actor que pueda influir en la organización y lo que es el modelo de negocio. Y acá el por qué está el caso de Steve Jobs, de forma resumida, ¿por qué está la foto de Steve Jobs? De forma resumida, esto tiene que ver con que, bueno, Steve Jobs es el fundador de Apple, y bueno, en su momento es una empresa que creció un montón, se hizo pública Apple, y en los 80, creo, en los 90, a Steve Jobs lo echaron de su propia compañía, ya no era su propia compañía, lo echaron, pero era un actor tan importante para esa empresa que una vez que lo echaron, de hecho se puso a hacer otra computadora, se puso a hacer competencia, Apple, y era tan alta la influencia, o como la gente, como el entorno veía la influencia de asociar a Jobs con Apple, que lo volvieron a recontratar. Era tal el miedo que le tenían a la otra compañía que había creado Steve Jobs, que lo volvieron a contratar. Por eso habla de cualquier actor que pueda influir en la organización y cómo es mi modelo de negocio. Tengo que tenerlos presentes, porque pueden afectar a mi compañía. Hasta acá, fuerzas de la industria. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos. Bien. Bueno, avanzamos. Nos quedan 2. Tendencias clave. Vamos a hablar de estas 4. Primero, perdón, ahora voy un poquito más rápido si llegamos. Igual estamos bien. La primera es tendencias tecnológicas. O sea, tendencias clave se refiere a las tendencias que suceden, ¿no?, en la sociedad, en el entorno, y que pueden afectar a mi organización. Entonces, acá puse como ejemplo Canal 13. Entonces, la primera son las tendencias tecnológicas. Que, bueno, que ahí está spoileado un poco con lo que está a la derecha, pero ¿qué tendencias tecnológicas ustedes consideran que pudo haber influido en Canal 13? Las plataformas digitales. Twitch puede ser, profe, también, no sé. Hoy en día Twitch, sí, pero justo en este primer ítem, tendencias tecnológicas, habla exclusivamente de lo que se da por la tecnología, por el crecimiento de la tecnología. Sí, ¿alguien quería abrir el mic? Yo diría que quizás, que cambiaron el modelo de televisión, digamos, programa de televisión por una página web o un Instagram o cosas así para como acercarse a la persona. Claro, sí, exactamente. Pero en primera instancia lo hicieron por un avance en la tecnología. ¿A qué me refiero con avance en la tecnología? Que la tecnología creció de tal forma que permitió, algunos ya nacieron con esto, pero permitió que se pueda ver un video en tiempo real, por internet, me refiero.
No, esto hace 20 años atrás no existe. Bueno, sí existía, pero la calidad era mala, la conexión se cortaba, ni hablar en Argentina. Pero digo, no era posible porque no estaba la tecnología para hacerlo. Cuando ustedes, la mayoría de ustedes no habían nacido, más la velocidad de internet, a ver, en el 2000, estamos hablando del 2000 aproximadamente, un poquito más, 2005. Internet, la velocidad de internet en Argentina era de tal vez 1 mega, 3 megas. Y el que tenía 3 megas era un montón. Entonces, hoy en día ustedes, seguramente en sus casas, los que tengan banda ancha, tienen contratado desde 10 a 30, 50, 100 hasta 1000 megas. ¿Qué es eso en tecnología? Significa que básicamente puedo mandar más información por segundo, por decirlo de alguna forma. Entonces yo puedo mandar un video que antes no podía mandar porque tardaba mucho en mandar el video. Un video es pesado. Entonces, ese crecimiento tecnológico permitió que se pueda, entonces, en primera instancia, ofrecer videos en tiempo real de forma online. Y eso permitió que aparezcan aplicaciones como Netflix o Prime Video, o bueno, hoy hay 10 millones, ¿no? Disney Plus, Star Plus, Paramount Plus, Max, que es de HBO, hay un montón, ¿no? Y lo que hizo Canal 13 fue, bueno, de hace un tiempo ya, bueno, ahora ya no sé qué hace Canal 13 en su web, pero los programas que emitía por la tele, por satelital o por el cable de el cable de la tele, ahora también les ofrecen su página web. El segundo ítem son las tendencias normalizadoras. Cuando hablamos de tendencias normalizadoras son las tendencias de lo que sucede con el gobierno. O sea, es la injerencia directa del gobierno sobre el entorno. Acá, bueno, el ejemplo que está acá mencionado es la ley de medios, pero por ejemplo, algo reciente fue todos, ya, seguramente ahora ya les parece común, los rombos negros en los productos. ¿Alguien puede explicar qué son los rombos negros en los productos alimenticios, sobre todo? Sobre todo no, en los productos alimenticios. Con los ingredientes, como que no son saludables, o sea, dicen lo que realmente tienen, exceso de sodio, exceso de grasa. Fue una ley, si no me equivoco, que salió no hace mucho. Sí, fue una ley que te obliga a que si, no sé, por ejemplo, pasás determinado número de gramos de sodio cada 100 gramos, es un exceso en sal, o no, bueno, no sé cómo se llama cada rombo. O tal número de azúcar por cada 100 gramos, exceso en azúcares, o exceso en grasas trans, o exceso en grasas totales, no sé qué cantidad hay. Pero eso, ¿qué implica? ¿Qué costo? ¿Cuál es el mínimo costo que les parece que implicó en los productos alimenticios? El primer costo que se les ocurra. Una baja en el consumo. No, me refiero a costo. Aumento en el gasto de tinta negra. Bueno, sí. Eso rediseñó una marca más o menos seria, no va a poner en el rombo en cualquier lado. Eso significó, en algunos casos, un rediseño de un envoltorio de cualquier paquete de producto alimenticio, por ejemplo. Claro, volver a crear el empaquetado, puedes ponerle. Yo me acuerdo que justo ayer vi un video de una chica que iba a la fábrica de Don Satur y te mostraba que ella tenía todos los, así como papeles que una máquina va cortando con el packaging de los bizcochitos. Entonces eso te lleva a tirar todo eso o volver o mandarlo a hacerle los rombos. Sí, creo que estás hablando del video de la chica del brunch, me parece. Creo que sí, creo. Sí, no lo me acuerdo. vi. Porque vi que la chica del brunch fue a la fábrica de Don Saturn.
Para que le interese los chismes, la chica del brunch es la exnovia de un amigo mío, así que después si quieren preguntar algo fuera de clase les contesto. Si bien, o sea, no hizo tirar porque, entiendes, el producto ya estaba sin el rombo, bueno, era permitido. Pero obligó a un rediseño, no es un costo muy caro, pero tiene un costo, ¿no? Porque nosotros hacíamos nuestro paquete de cierta forma y ahora tenemos que agregar esto. También tiene un costo un poquito más indirecto, pero que en algunas personas, no en todos, capaz agarran una mano tiene un alfajor, una mano tiene otro, tienen precios similares, vamos a hacer de cuenta, y en uno ve un solo rombo y en el otro ve 5 rombos. Y bueno, capaz ahora elige un rombo, porque piensa que es menos nocivo que el otro, ¿no? Pero bueno, esas son medidas que el gobierno toma que impactan en nuestra organización. Es una tendencia normalizadora. Obviamente, si hablamos de esto en particular, en una empresa que hace, no sé, tal vez pastas veganas, probablemente es un beneficio para ellos, porque no tienen ningún rombo en el caso de que, bueno, los ingredientes con los que produzcan sean sanos. En el caso de una empresa que tiene de golosinas, por ejemplo, es donde mayor impacto tiene, porque es donde más rombos aparecen. Si no, profe, también la de los cereales que le sacaron los animales. Eso también, sí, bueno, sí, esos son, creo que también sí por ley. Lo que dice Ezequiel es que se deje de representar o caricaturas o personajes infantiles en ciertos productos para no llevar al consumo, para no captar ese público medio indefenso que son los niños y niñas. ¿O los productos que dice sin TAC también? No, bueno, o sea, no es lo mismo, pero sí, o sea, los productos, creo, igual, no estoy 100% seguro, pero me parece que sí es una normativa. No estoy seguro, de vuelta, pero creo que hay una normativa que un producto tiene que aclarar si tiene TAC o no para los celíacos. Pero bueno, eso también sirve un ejemplo para incluso hablar de otras fuerzas. Vieron que en algunos supermercados, ahora que me acuerdo de Día, y no me acuerdo si Jumbo también tenía, pero Día, por ejemplo, tiene en algunos días, destinan una góndola entera a productos sin TAC. Entonces, los celíacos existen desde siempre, hace muchos años que existen los celíacos. Pero hoy en día, como hay más, no sé la palabra, pero más conciencia sobre esto y más, una idea más generalizada de qué significa ser celíaco, hay algunos supermercados que se adecúan a eso y aprovechan, entonces, para que no se vuelva loco esa persona buscando por todos lados donde hay un producto sin TAC, directamente tenés una góndola que son todos los productos que vos podés consumir. Bueno, como tercera tendencia son las sociales y culturales. Y acá tiene que ver, por ejemplo, hace un rato, un compañero mencionaba Twitch, o incluso, bueno, yo cuando hablamos en Netflix y Prime Video, una cosa es que la tecnología avanza y se puede hacer algo, ¿no? Y si hablamos de una tendencia social y cultural, tiene que ver con cómo se adapta o qué nuevas tendencias aparecen a partir de, bueno, en este caso hablamos de lo tecnológico. ¿Cuál es la tendencia social y cultural que cambia a partir de la aparición de la tecnología, del streaming? Y bueno, que yo ya no estoy obligado a estar en la tele viendo Canal 13 y si hay publicidad, o hago zapping, o me la veo, o me voy al baño hasta que vuelva a mi programa. Con el streaming, por ejemplo, hoy yo puedo saltar de cualquier plataforma, cualquier canal de YouTube, cualquier canal de Twitch, de Kick, de cualquier otra plataforma de streaming. Y el consumidor nuevo hoy de esto puede ver lo que quiera prácticamente en cualquier momento, ¿no? Es un cambio en la tendencia cultural. Antes lo que se hacía, por eso está el control remoto acá, es el zapping, que el zapping era, ¿no?, la posibilidad de saltar entre canales cuando yo quisiera también, pero no podía elegir lo que ver. Era la cada canal sigue siendo así. Cada canal tiene su programación. Pero justamente cuando en su momento pasamos de la televisión por aire, o sea, de los canales de aire, que eran Telefe, Canal 13, no sé, Canal 9, América y algún otro más,
Cuando pasamos a la televisión por cables, empezaron a aparecer muchos más canales, o sea, hay mucho más para ver. Y a su vez, por eso acá habla de Warner Bros. TV, empezaron a haber canales específicos para algo. Por ejemplo, ESPN es un canal específico para deportes. No, Fashion TV, que no sé si sigue existiendo, era un canal específico para moda. Esos son las compañías adecuándose a las nuevas tendencias sociales y culturales que hay en nuestro entorno. Y por último están las tendencias socioeconómicas, que esto tiene que ver un poco tal vez con ver esto de los extractos sociales, y acá podemos volver al ejemplo del shopping, por ejemplo, que acá hablamos un poco en la primera fuerza, ¿no? Si yo considero cuáles son las tendencias socioeconómicas de mi entorno, y eso entonces va a determinar si abro un shopping en Pilar, qué tipo de negocio voy a poner, si abro un shopping en Avellaneda, qué tipo de negocio voy a poner, y como también va a determinar si si voy a poner un shopping en algún sector vulnerable del conurbano, si voy a poner o no un shopping en tal lugar, si me conviene o no. ¿Del conurbano o de capital? No quiero estigmatizarnos a nosotros lo del conurbano. Pero entender esas tendencias, entender quién es nuestro público objetivo, quiénes nos van a consumir, ayudan a determinar esas cosas. Yendo particularmente a Canal 13, si hablamos de tendencias socioeconómicas, probablemente hoy quien más mire Canal 13, si bien obviamente acá puede haber gente que lo siga viendo, pero el mayor público probablemente sea la gente más grande, más adulta, porque ya están acostumbrados a eso y capaz no se adecuaron a las nuevas tecnologías. Todo esto lo considero dentro de esas tendencias socioeconómicas. ¿Preguntas dentro de las tendencias? Sí, profe, si por ejemplo un comercio no se adecua, por ejemplo, a la comunicación, no sé, en este caso sería algo de TikTok o Instagram, puede ser que tienda a desaparecer también, ¿no? A pesar de que sea un comercio físico. Sí, no sé si desaparecer, no sé si, a veces, no sé si puede ser tan drástico porque depende mucho del tipo de comercio, pero sí probablemente se esté perdiendo parte del público que hoy lo podría consumir, porque no se adecua como tal. Pueden ser los negocios que no acepten Mercado Pago o eso. Bueno, hoy en día también, justo ayer en el cumpleaños de mi hermano y mi tío decía, no, yo solamente afecto efectivo y listo. Y bueno, te estás perdiendo una parte de... Porque hoy tal vez muchos de los que estamos acá tengamos más plata en Mercado Pago que en la billetera. En la billetera real, no digamos que billetes. Porque a poco se va perdiendo, además que a veces es más seguro. Digo a veces porque hoy puede ser un peligro que te roben el celular, más allá del dolor de tener que comprar un celular nuevo, ¿no? Pero es un hábito hoy en día que cambió mucho, ¿no? Y si no, la verdad es que hoy en día no, creo que nos resulta, en líneas generales, ya si sabemos que tal lugar es solo en efectivo, probablemente ni vayamos, incluso aunque tengan un re buen precio. No digo que sea todos los casos, pero tal vez en normal general, tal vez ese es el comportamiento que hoy nosotros como consumidores tenemos. Bueno, y pasamos a la última de las fuerzas, que son las macroeconómicas. Como ejemplo nos vamos a parar en Volkswagen. Y vamos a ver las siguientes 4. Las primeras son, bueno, ya estuvimos un poco hablando de esto, las condiciones del mercado global. Entender cuál es el mercado global ahora. Perdón, vamos a Volkswagen un segundo. Es una empresa del rubro automotriz. ¿Qué les parece? ¿Cambió algo con tendencias normalizadoras esta última semana? O la anterior creo que fue. Sí, tuvieron que bajar los precios. Exacto. Como se bajó parte del... Exacto. Como se bajó parte del impuesto al país, se bajó 10 puntos creo. A 10 puntos, no me acuerdo bien. Gracias. Esto hace que la empresa no tenga una excusa para bajar, aunque sea un poquito el precio.
Y estas semanas, ya las automotrices y también, bueno, las fábricas algunas fábricas de motos también, algunas empresas de motos, están bajando los precios de los autos. No bajan 10%, bajan menos, pero bueno, es una tendencia normalizadora que ocurrió en la industria automotriz que está teniendo un impacto que lo estamos viviendo ahora estas semanas. Siguen carísimos igual los autos, pero bueno, estamos hablando en algunos casos baja desde 500.000 pesos hasta 7 millones tal vez, dependiendo del tipo de auto. Bueno, volviendo a las cuatro fuerzas. Entonces, condiciones del mercado global, esto tiene que ver en entender cómo está el mercado global. Imagínense Volkswagen hoy en Argentina. Hoy está muy complicado el mercado global para la compra de vehículos. De a poquito empieza a volver a reactivarse, pero en líneas generales el mercado está mal. El segundo ítem tiene que ver con los mercados. Perdón. Sí. El mercado global no se refiere a un mercado internacional, ¿no? Depende. Es una buena pregunta. Cuando hablo global es entendiendo cuál es mi mercado. ¿A qué estoy llamando yo global como mercado? ¿Por qué? Porque yo acá le digo Volkswagen, pero FODA, este análisis FODA que estamos haciendo, el análisis ahora estamos en fuerzas externas, en el entorno. Pero este análisis del entorno lo va a hacer tanto como Volkswagen mundial, o sea, la casa matriz, como lo va a hacer Volkswagen Argentina, como lo hace Volkswagen Italia, como lo hace Volkswagen Estados Unidos, etcétera. Entonces, Volkswagen Global o Volkswagen Alemania, calculo que seguirá estando la casa matriz, va a ser mercado global. ¿No? Va a evaluar todos los mercados emergentes, Sudamérica, Estados Unidos, Europa, etcétera, mientras que Volkswagen Argentina va a evaluar lo que sucede en Argentina y en alrededores, ¿no? Porque a veces importamos de Brasil u otros países. Entonces, el concepto es una buena pregunta, pero el concepto de global tiene que ver con entender cuál es mi mercado. Vale, gracias. Entonces. No, de nada, porque incluso en ciertos productos, por ejemplo, cualquier empresa tecnológica que trabaje en Argentina, o no sé, imagínense que ustedes trabajan en alguna empresa de trading, que hoy en día está tan de moda esa palabra, todo lo que ocurre en el mercado global, por más que sea una empresa argentina, puede tener mucho impacto. Entonces hay que entender las condiciones del mercado global, porque ustedes trabajan, si bien es una empresa argentina y trabajan en Argentina, trabajan con lo que sucede en el mercado del mundo. El tercer ítem se refiere a los productos básicos y otros recursos, y tiene que ver con los productos básicos y recursos que necesita el producto o el servicio que ofrezco. Entonces, siguiendo en el ejemplo de Volkswagen, si yo hablo entonces de Volkswagen, por ejemplo, tengo que evaluar la nafta. ¿Cómo está la nafta? Pues si la nafta está cada vez más cara, que es el caso de Argentina, este último año tuvo muchos aumentos, probablemente el que tiene un auto hoy lo usa menos, en líneas generales, lo usa menos. Y el que estaba pensando en comprar un auto, si la nafta te duplicó el precio prácticamente, ya lo vas a pensar dos veces, porque el presupuesto, pues necesitas nafta sí o sí para mantener el auto. Es un producto básico que necesita ese otro producto. Entonces, si la nafta te aumenta un montón, tal vez vos ya digas, no, el auto no me conviene. Desestimás comprar el auto como posible consumidor porque un producto que ese auto necesita en su día a día se hace muy difícil de poder comprar. Y por último, la infraestructura económica, y esto tiene que ver con cómo es la infraestructura del mercado donde voy a estar operando. La infraestructura se tiene que ver con, desde, por ejemplo, nivel de infraestructura, no sé, número de hospitales, depende qué industria sea, voy a evaluarla, ¿no? Pero tiene que ver con el nivel, no sé, la calidad de las calles. Por ejemplo, yendo un ejemplo a esto de hablar de infraestructura económica, la infraestructura que hay en
hablando de Argentina, en el campo a lo que es una ciudad es muy distinta, ¿no? O sea, en el campo hay caminos, en líneas generales, de vuelta, pero en el campo hay caminos de tierra o grandes distancias a recorrer, cuando en la ciudad es todo asfalto y por lo general la gente se mueve del punto A al punto B, que son relativamente cortos. Entonces, la infraestructura de cada mercado, o entender las distintas partes del mercado, me ayuda a entender que, por ejemplo, en Capital, yo debería apuntar a, no sé, productos, hoy en día, bueno, están muy de moda los sub, pero antes eran los autos tipo, no sé, un Polo, un Gol, en su momento un Bora o un Vento, y tal vez si yo pienso en el campo, me iría más a la de Volkswagen. ¿Cuál es la Amarok? ¿No? El que sepa. Sí, profe. 4x4, gracias. Se me vino Toyota, pero Toyota era Hilux. Que incluso hoy, de hecho, bueno, la Amarok también es, más que para un contexto de campo, también muchas veces es un auto que se ve mucho acá, ¿no? Una camioneta. Pero entonces yo tengo que considerar cuál es la infraestructura económica de donde estoy, porque va a determinar en parte de qué tipo de productos voy a estar ofreciendo. Y hasta acá las 4 fuerzas macroeconómicas. ¿Alguna pregunta o duda sobre estas fuerzas? Si a mí me quedó la duda, mercados de capital. Sí. Creo que la pasé largo, sí, perdón, ahora que lo decís, no sé si hablé mucho. Mercado de capital. Yo me distraje un segundo, pero me parece que no lo. No, tenés razón, me parece. No la vimos. Sí, gracias, me lo comí. El mercado de capital se refiere al acceso al crédito, básicamente. Es la posibilidad de acceso al crédito, ya sea gubernamental o bancario. Y de hecho, bueno, hoy los mercados de capitales de a poquito se están abriendo en Argentina. Eso, veníamos de una época muy mala con respecto a lo que es el acceso al crédito para todas las industrias, y hoy en día están mejorando. De hecho, por ejemplo, me voy del ejemplo de Volkswagen un rato, y hace poco, este año, hace 2 meses creo, volvieron a existir los créditos hipotecarios. Semi accesibles, no son tan accesibles, ojo si alguno se mete. Y son los UVA, no se los recomiendo a nadie. Son sí, UVA se indexa mes a mes, pero bueno, empieza a existir la posibilidad de vuelta que durante muchos años no hubo crédito hipotecarios, o sea, para comprarse una vivienda. Se empieza a estabilizar en parte, al menos el mercado, o sea, lo que es la situación económica, y eso de a poco está abriendo de vuelta el mercado de capitales para las empresas, ¿no? A eso se refiere el mercado de capital. Que sí, me había olvidado de... Bárbaro, gracias. De escribirla. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta sobre las fuerzas macroeconómicas? Bueno, estamos entonces con las fuerzas macroeconómicas. Ya como cierre, como conclusiones, lo que hablábamos al principio, ¿no? Tenemos que entender que un modelo de negocio que es competitivo, o sea, que funciona hoy, podría llegar a quedar obsoleto, o sea, que no sirva más, incluso en el corto y mediano plazo. Creo que el martes pasado mencionamos un poco Kodak, hablamos un poquito del caso Kodak, que es un modelo de negocio que pudo adaptarse, ¿no? Pero que en muy poco tiempo la gente el público general dejó de comprar cámaras. ¿Por qué? Porque estaban en los celulares, ¿no? Y hoy lo que son las cámaras fotográficas, quien compra cámaras fotográficas, que Kodak sigue haciendo cámaras fotográficas, mayormente es para un público más especializado, que son ya sea fotógrafos o aficionados a la fotografía, ¿no? Se adecuó, más allá de que agregó tecnología a sus productos, empezó a hacer cámaras digitales, porque antes hacía cámaras analógicas. Kodak se actualizó, ¿no? Entonces el modelo de negocios que en algún momento funcionaba para
Kodak funcionaba en ese entorno, pero cuando el entorno cambió, en este ejemplo por los avances tecnológicos, si no se hubiese adaptado, en el corto o mediano plazo, capaz la empresa podría haber desaparecido. Como también en clase, el otro día un compañero hablaba de Blockbuster. Blockbuster es el ejemplo de una empresa que no se adecuó al entorno, que quiso sostener su modelo de negocios como siempre lo tuvo y desapareció. Y si trabajamos sobre estas 4 áreas o estas 4 fuerzas es porque el entorno es muy cambiante. Entonces siempre tenemos que tratar de ver a futuro, adelantarnos y poder ver, tratar de predecir qué puede llegar a pasar para que no nos agarre desprevenidos, para que no nos convertamos en un Blockbuster. Bueno, no me da el tiempo para hablar de FODA, así que la clase de hoy la cortamos acá. Seguramente lo que hagamos es el martes y si no el viernes. Recuerden, el martes tenemos la última clase de contenido que es cadena de valor y el viernes tenemos la clase de repaso. Así que el martes, si voy, que probablemente no vaya, pero si voy, vemos lo de FODA y si no, al principio de la clase de repaso el viernes terminamos de ver esto de FODA. Así que nada, por ahí terminamos porque si no, en 3 minutos no se lo voy a dar y no quiero hacer que se quede más tiempo. Buenas noches a todos, chicos, y buen fin de. Nos vemos conmigo el viernes, pero bueno, nos vemos el viernes. Buen fin de, muchas gracias. Chao, buen fin de. Gracias, chao. Bueno.